vamos a aprender a cómo diseñar una tuerca y tornillo en Autodesk Inventor 2022. Para ello vamos a crear un nuevo archivo. Y bien, vamos a empezar primero con la tuerca. Vamos a iniciar un boceto, en mi caso lo voy a hacer en el plano XZ. Y lo primero que vamos a hacer es dibujar un polígono de 6 lados, de la siguiente manera. Ahora, las medidas que yo voy a utilizar tanto para la tuerca como para el tornillo van a ser medidas que yo decido darle al diseño. Ustedes van a poder utilizar otras medidas. Bien, ahora la distancia entre caras opuestas de esta figura va a ser de 12 milímetros. Y terminamos el boceto. Ahora vamos a utilizar la herramienta extrusión. Yo voy a utilizar la dirección simétrica y va a ser una distancia de 5 milímetros. Bien. Ahora en la superficie vamos a generar un nuevo boceto y vamos a dibujar un círculo cuyo diámetro va a ser de 8 milímetros. Terminamos el boceto y nuevamente vamos a utilizar una extrusión, pero esta vez va a ser de corte. Aceptamos y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora vamos a generarle un bordeado a esta tuerca, entonces vamos a elegir una de las caras y vamos a dibujar un boceto en el plano YZ. Ahora, para tener la facilidad de poder dibujar en el medio de la tuerca, vamos a utilizar la herramienta de plano de corte. De esta manera se nos ha partido la figura y ahora ya podemos tener a disposición poder dibujar en el medio de la tuerca. Vamos a dibujar en este caso ahora un triángulo de esta manera. Ahora vamos a proyectar el borde izquierdo de la tuerca y el borde superior de la tuerca, de esta manera. Bien, ahora la distancia entre este lado del triángulo y el borde izquierdo de la tuerca va a ser de 0,025 milímetros. Igualmente va a ser del borde superior a este lado del triángulo. La medida del lado de este triángulo va a ser de 0,5 milímetros. Y la medida de este otro lado va a ser de 1 milímetro. Terminamos el boceto y ahora vamos a hacer uso de la herramienta de revolución. Seleccionamos el triángulo que acabamos de dibujar y seleccionamos el eje. En este caso va a ser el eje Y. Y bien, vemos que nos ha formado una revolución de esa figura y lo que vamos a elegir en booleano va a ser de corte. Aceptamos y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora vamos a hacer un empalme en esta circunferencia del centro que va a ser de 0,25 milímetros. Aceptamos y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, para repetir las operaciones que hemos hecho en esta parte superior a la cara inferior, vamos a utilizar la herramienta de simetría. Para ello vamos a hacer clic en las operaciones que queremos copiar, que va a ser la de revolución y la de empalme, y el plano de simetría, que va a ser en mi caso el plano XZ. Aceptamos y como vemos ya se nos ha copiado lo que hemos hecho, las operaciones que hemos realizado en la parte superior a la parte inferior. Ahora lo que nos quedaría solamente sería hacer el riel interno de la tuerca. Para ello vamos a nuevamente elegir la cara derecha y vamos a elegir hacer un nuevo boceto en el plano YZ. Bien, ahora nuevamente vamos a utilizar el plano de corte para poder dibujar en el medio de la tuerca y vamos a dibujar ahora un triángulo equilátero. Elegimos 3 lados y lo dibujamos de la siguiente manera. Bien, ahora vamos a proyectar este borde interno de la tuerca y el borde superior. Estos nos van a servir como líneas de posicionamiento para las siguientes medidas que vamos a realizar. Aquí hay un punto muy importante, ya que para hacer los rieles internos de la tuerca, en este caso se suelen usar tolerancias, justamente para que al momento de que gire con el tornillo no se atore, ¿no? Entonces la medida que se suele usar es de 0,4. entonces entre este punto del triángulo con el borde interno de la tuerca vamos a ponerle 0,4 milímetros de la distancia. Y ahora entre este mismo punto con el borde superior vamos a poner 0,5 milímetros.
Por último, vamos a hacer un empalme en esta punta. Para ello vamos a ponerle la medida de 0.25 milímetros y vamos a elegir todos lados. De esta manera se nos ha generado el empalme de 0.25 y le vamos a terminar el boceto. Ahora, antes de utilizar la herramienta bobina, que va a servir para justamente generar el riel, vamos a dibujar un eje. Vamos a elegir la opción de a través de cara o operación de revolución y vamos a elegir la circunferencia interna, ¿no? Vemos que se nos ha generado el eje y ahora sí ya podemos utilizar la herramienta de bobina. Se nos ha seleccionado la superficie que acabamos de dibujar y en eje tenemos que seleccionar el que acabamos de crear. Como podemos observar, se nos ha generado el patrón que va a seguir. Normalmente aparece hacia arriba, pero seleccionando la opción de invertir ya forma parte de la tuerca. Bien, la noción de comportamiento del método va a ser de paso y altura. El paso yo le he puesto de 1 milímetro, la altura va a ser de 7. Bueno, ya que la altura de la tuerca es de 5 más 0,5 de altura, pero para que pase todo yo he elegido dar una de 7. Inclinación de 0 grados y la rotación hacia la derecha. En booleano, en este caso vamos a utilizar la opción de unir, que va a ser para que agregue material, ¿no? Entonces, al dar a aceptar, vamos a ver que se va a generar de la siguiente manera. Vamos a observar que prácticamente se ha generado una superficie de más, que pasa los límites de la tuerca. Entonces vamos a quitarlo, ¿no? Para ello vamos a elegir esta cara, vamos a crear boceto y vamos a dibujar una circunferencia, ¿no? En este caso la medida no va a importar, solamente vamos a utilizarlo para que se pueda eliminar el material extra, ¿no? Vamos a utilizar otra vez la función de extrusión y vamos a utilizar el cortar, ¿no? Vamos a invertirlo la dirección, aceptamos y como ve ya se ha desaparecido el material extra que se generó, ¿no? Entonces para hacer lo mismo abajo vamos a utilizar nuevamente la opción de simetría. Vamos a copiar la operación que hemos hecho anteriormente y el plano de simetría que nuevamente es el XZ. Aceptamos y como ven la parte de abajo también ya desapareció. Ahora vamos a ocultar el eje que acabamos de crear. Nos vamos a eje de trabajo, clic derecho, visibilidad y lo desmarcamos. Ahora finalmente como un paso estético vamos a añadirle un material. Ahora está en genérico, pero vamos a añadirle el material de hierro maleable. De esta manera hemos culminado la parte de la tuerca. Ahora vamos a seguir con el diseño del tornillo. Los pasos son muy similares. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a iniciar un boceto, nuevamente en el plano XZ. Vamos a dibujar otra vez un polígono de 6 lados. Esta vez la distancia entre caras opuestas va a ser de 15, va a ser más grande que el de la tuerca. Y terminamos el boceto. Ahora vamos a la extrusión. Vamos a dirección simétrica y vamos a darle una distancia de 7 milímetros. Ahora nuevamente vamos a dibujar en la superficie un círculo. Este sí va a ser el mismo tamaño del que habíamos creado con el de la tuerca, que era de 8 milímetros. Terminamos el boceto. Vamos a utilizar otra vez la herramienta de extrusión y vamos a darle una distancia de 30 milímetros hacia arriba. Aceptamos y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora en la parte superior vamos a utilizar la herramienta Chaflam, que en este caso vamos a hacerlo de 0.5 milímetros. Elegimos el borde y aceptamos. Bien, antes de hacer los rieles del tornillo, vamos a hacer el mismo paso que hicimos para la tuerca. Vamos a hacer un redondeo. Para ello vamos a elegir este lado y vamos a crear un nuevo boceto en el plano YZ. Nuevamente le damos a la opción de plano de corte y nos vamos a esta esquina, ¿no? Vamos a crear nuevamente un triángulo de la siguiente manera. Vamos a proyectar la geometría de estos dos lados. Ahora la distancia va a ser la misma, de 0.025, y este lado también 0.025 milímetros.
Las medidas que esta vez le voy a dar a los lados del triángulo, para este lado va a ser de 1 y para este lado va a ser de 2. Va a ser un poco más grande que para la tuerca. Terminamos el boceto y nuevamente utilizamos la opción de revolución. Elegimos el triángulo que acabamos de crear y le seleccionamos el eje, ¿no? Que en este caso va a ser el eje Y nuevamente. Vemos que se nos ha generado el sólido de revolución y le damos en cortar. Aceptamos y nos quedaría así, ¿no? Bien, ahora vamos a combinar con la parte del riel. Vamos a voltear la figura y vamos a crear nuevamente un boceto en el plano YZ. Utilizamos nuevamente la herramienta de plano de corte y nos vamos a ir a esta esquina, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuevamente un triángulo equilátero, pero esta vez lo vamos a hacer en esta punta, ¿no? Justamente donde empieza el chaflán. Vamos a dibujar el triángulo equilátero. Ahora vamos a ponerle los ángulos, ya que ha sido dibujado de forma manual. Vamos a añadirle también un empalme, nuevamente de 0.25, y vamos a terminar el boceto. Ahora vamos a hacer otra vez añadir un eje a través de la cara operación de revolución. Vamos a elegir este lado y vemos que se nos ha creado otra vez el eje. Ahora ya podemos utilizar otra vez la herramienta bobina, que nos ha seleccionado la superficie que hemos dibujado, y vamos a seleccionar el eje. Ahora el método vamos a utilizar otra vez paso y altura, en paso 1 milímetro, inclinación 0 grados, rotación hacia la mano derecha. Como vemos, estos 4 datos va a ser igual que utilizado con la tuerca, pero esta vez vamos a utilizar la opción booleana, la opción cortar. Vamos a cortar del sólido esta bobina, ¿no? Este recorrido que va a realizar. En altura vamos a colocarlo de 30, que es el mismo la altura que la extrusión del círculo 8 milímetros que hemos hecho. Le damos a aceptar y se nos genera lo siguiente, ¿no? Vemos que ya se nos ha generado el patrón de riel. Entonces, por último, igual que hicimos con la tuerca, vamos a ocultar la visibilidad del eje que hemos creado y vamos a añadirle un material, ¿no? También va a ser el hierro maleable, y de esta manera hemos culminado el tornillo, ¿no? Este es el tornillo que acabamos de crear y esta es la tuerca, ¿no? Bien, espero que haya sido de su agrado este tutorial y muchas gracias por el video.